¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. El día de hoy tenemos la continuación de este increíble manga, el de Pequeñín, el que ya todos ustedes conocen. Elegí un martillo para salvar el mundo. Y antes de comenzar con el video, quiero recordarles que pueden ir a seguirme en mi página de Facebook como también en mi cuenta personal de Instagram, por donde estaré bastante activo. Así que dicho esto, y sin más preámbulos, comencemos con el video. De regreso con la mujer que habíamos visto en el anterior capítulo, este último procedió a preguntar si acaso el plan no había funcionado, y se nos presenta a este personaje como la segunda reina, que tiene por nombre Cartia. Este se encontraba hablando por lo que parecía ser una esfera mágica. Desde la misma esfera se ve la silueta de una persona que le respondía que sí, y que no le podía contar los detalles, pero aún así no tenía que preocuparse por los resultados. Observando directamente a la esfera, nos damos cuenta que en esta última la persona que se encontraba hablando con ella era al parecer un seguidor demoníaco. La mujer en el salón donde se encontraba le mencionaba al hombre luego de chasquear con su boca que ya se había enterado de lo que había pasado en Karun y había oído que fallaron realmente mal. Con esto la segunda reina nos confirma que sí está hablando con los seguidores demoníacos. El hombre procedió a mencionarle que sobre eso, pero esta última rápidamente procede a interrumpirlo, pasando a mencionar con una expresión muy seria que habían estado planeando durante años todo para eso, y que incluso habían pasado más de 3 meses preparándose antes de poder ejecutar el plan. Enfureciéndose, la segunda reina procedió a mencionar que aún así ahora, ¿venías a decirme que el plan había fallado? ¿Cuánto tiempo más debo de confiar en ustedes, pequeños bastardos? Haciendo que el seguidor demoníaco, luego de escuchar sus palabras, también se enfureciera un poco con ella. Pero luego este último pasó a colocar una sonrisa, mientras le mencionaba que aunque no podía confiar en ellos, no creía que pudiese romper el contrato ahora mismo. La cara de sorpresa por parte de la reina nos hace esperar, que se ve reflejada en la esfera de cristal, pasando a preguntar que a qué se refería. El seguidor demoníaco, con una cara de desquiciado, procedió a mencionar que por supuesto también estarían tristes de que eso sucediera. El hombre entonces procedió a mencionar las palabras que anteriormente había mencionado la reina en una llamada con él, mencionando así que ella quería matar a todas las odiosas líneas de sangre de Aslan. La reina se encontraba con una cara de frustración, mientras que el seguidor demoníaco le mencionaba que definitivamente esas eran sus palabras. Haciéndole una ligera reverencia, pero de una manera muy astuta, le mencionaba que tenía que pensarlo bien, pues este tipo de oportunidades no eran tan comunes. Y mientras observamos cómo la mano de la reina se encontraba temblando, el seguidor demoníaco procedió a preguntarle qué iba a hacer. A lo que esta última, con una mirada perdida, procedió a preguntar si acaso estaba seguro de que obtendrían el resultado que deseaban. Y mientras observamos cómo el seguidor demoníaco le sonreía, este procedió a mencionarle a la mujer que por supuesto. En ese momento la plática es interrumpida por el pequeño príncipe, que yacía dormido sobre el regazo de su madre, y entre sueños parecía estar clamando el nombre de su madre. La reina, al darse cuenta que el príncipe se estaba despertando, procedió a lanzarle una mirada de reojo a la esfera, mostrándonos así como esta última había terminado su conexión inmediatamente. Cambiando su expresión a la de una tierna madre, la reina procedió a preguntarle al pequeño príncipe si acaso se había despertado bien, a lo que el chico, mientras se quitaba las lagañas de los ojos, le mencionaba que sí. La reina entonces procedió a hablarle a su hijo, mencionándole que si acaso pronto no iba a tener clases, a lo que el príncipe simplemente se quedaba en silencio con una expresión un poco sombría. Intentando tomar confianza y desviándole la mirada a su madre, el príncipe procedió a llamar a esta última, preguntándole si acaso no podía ir, pues solo se considera a sí mismo un medio real, ya que ni siquiera tiene los ojos dorados de todos modos. La reina, al escuchar eso, inmediatamente colocó una expresión sombría, pero recomponiéndose inmediatamente, esta última procedió a colocar su mano sobre la cabeza de su pequeño hijo, haciendo que el príncipe inmediatamente volteara a verla muy emocionado. Mostrándonos la expresión de la reina, esta última procedió a mencionarle a su hijo que no tenía que hacer que ella se entristeciera diciéndole tales cosas, y mientras le sonreía al príncipe, la reina le mencionaba que ella esperaba que siguiera creciendo bien, como lo había estado haciendo hasta ahora. El príncipe, al escuchar esas palabras de su madre, se alarmó un poco, para luego dar un gran salto desde donde se encontraba sentado, gritándole a su madre que sí. Emocionándose mucho, el príncipe le mencionaba a su madre que cuando sea mayor y crezca tanto como sus otros hermanos, él le podría asegurar que la llevaría en su espalda y correría alrededor del Palacio Imperial 10 veces. La reina inmediatamente se alegró mucho al escuchar eso de su pequeño hijo y le mencionaba que era muy confiable y que creía plenamente en su pequeño hijo. Vemos entonces cómo la esfera, que todavía seguía con rastros de la comunicación o la llamada que anteriormente había tenido, el príncipe de fondo se encontraba narrándole a su madre lo que había hecho en la última clase. Cambiamos de escena inmediatamente y nos encontramos en el escondite de los seguidores demoníacos, donde podemos ver a un gran número de ellos reunidos. Uno procedió a mencionar que por fin lo había entendido. ¡Qué mujer tan estúpida! Uno de los seguidores demoníacos, que yacía sentado en la gran mesa, procedió a mencionar que no podrían haberlo evitado aunque se hubiesen preparado llevando a más de 2 ancianos. Nos siguen mencionando que el primer anciano estaba gravemente herido y que ahora solamente se estaba recuperando. Y después de literalmente haber hecho toda esa cantidad de cosas, vemos como este tipo todavía sigue vivo, o sea, es literalmente una cucaracha. El que estaba hablando continuó mencionando que también habían perdido muchas otras cosas, refiriéndose hacia lo que parecían ser otros seguidores demoníacos que únicamente utilizaban como peones. Con sus manos procedió a darle un fuerte golpe a la mesa, enfureciéndose y maldiciendo procedió a mencionar que todo eso era por culpa de ese bastardo de Morse, refiriéndose al prota y su segunda identidad
identidad. Otro de los ancianos con una expresión sombría rápidamente pasó a preguntar qué estaba haciendo él ahora mismo. El seguidor demoníaco que había pegado sus puños en la mesa procedió a responder mencionando que parecía que este se dirigía hacia Aserian, dejándose a todos los seguidores demoníacos que se encontraban presentes en la reunión bastante alarmados. Rápidamente las pláticas entre ellos no se hicieron esperar, pues la desconfianza se notaba en sus rostros. Uno de ellos procedió a preguntar que el lugar donde iba a ocurrir la gran hazaña. Su compañero al lado procedió a mencionarle que posiblemente eso deba de ser una coincidencia. Bueno, él estaría relacionado de alguna manera con Valentia. Uno de los seguidores demoníacos, al escuchar todo lo que se encontraban susurrando, rápidamente dejó salir una gran intención asesina mencionándole a los demás presentes que tenían que guardar silencio. Los otros 6 presentes en la reunión rápidamente comenzaron a sentir el pánico desde su médula. El seguidor demoníaco que había dejado salir su intención asesina procedió a mencionarles que tenían que seguir observando sus acciones, pero no haría nada más por ahora, solamente tendrían que encargarse de eso, ya que ellos mismos deben de centrarse en la gran hazaña que van a realizar utilizando al zorro azul. Cambiamos de escena y nos encontramos en lo que parecía ser el castillo del reino de los príncipes herederos, donde alguien procedió a mencionar que ese era todo el informe que tenía por el momento. Observamos a uno de los príncipes que se encontraba leyendo este reporte, mencionando que así que había venido hasta ahí únicamente para traerlo en persona, pero sin dejar de sonreír le mencionaba a esa persona que seguía complicándose la vida él solo, e inmediatamente procedió agradeciéndole llamándolo Lot. Y observando a este tal Lot se nos presenta este nuevo personaje como el segundo príncipe Lot Van Aslan. Lot inmediatamente mencionó que bueno, ya era hora de que trabajara con el grupo de información local, preguntándole así al príncipe que yacía sentado en su escritorio que si acaso no solía hacerlo él también. Este príncipe, por si acaso no lo saben o no se han enterado todavía, es el mismo príncipe que había asistido a la fiesta de mayoría de edad de Chloe. El príncipe entonces con una sonrisa le mencionaba a su hermano que lo había hecho a grandes rasgos, pero a modo de advertencia le mencionaba que a este no le convenía hacerlo de esa forma. El príncipe le seguía mencionando a Lot que estaba seguro de que hablaría de las reglas, ordenando a la gente que estuviera bajo su cargo, preguntándole si acaso no tenía razón y burlándose de este. Lot entonces procedió a llamar al príncipe como hermano, mientras que este último, luego de reírse un poco, procedía a mencionar que bien, iba a parar con eso ahora mismo. El príncipe entonces le preguntaba a su hermano rápidamente que cómo se encontraba la segunda reina y su pequeño hermano Tinel, ya que no había tenido noticias de ellos últimamente. Lot comienza a relatarle que al parecer su madre había vuelto a llamar al líder de los caballeros nuevamente, haciendo que uno de los príncipes colocara una expresión sombría. Vemos rápidamente cómo la actitud juguetona del príncipe que anteriormente tenía había cambiado a una expresión completamente seria, todo esto mientras Lot seguía relatando los acontecimientos. Siguió mencionando que seguía siendo el líder de las tropas reales de los caballeros y que eso no podía seguir pasando, al mismo tiempo que continuó añadiendo que tenían que fortalecer la autoridad de la tropa de los caballeros. Vemos entonces que el príncipe que yacía en su oficina procedió a exhalar mencionando en ese instante internamente que eso debería de ser por la política de desprecio a los caballeros imperiales. En ese momento se nos muestran lo que parecen ser dos facciones completamente opuestas. Una de ellas se ve que está siendo controlada por el rey del reino, mientras que la otra facción se ve que está siendo controlada por la segunda reina. El príncipe, pensando en esto, se encontraba con una expresión sombría y sumergido en sus pensamientos, pero en ese instante el segundo príncipe Lot procede a sacarlo de sus pensamientos, mencionándole que aún había más. A modo de molestia y mientras se rascaba la cabeza, Lot procedió a mencionar que su madre seguía tratando a Tinel como un pequeño niño, y él ya tenía actualmente 14 años de edad. El príncipe procede a colocar una sonrisa y mencionaba que si en serio acaso ya había cumplido 14 años, dándole así un ligero golpe a la mesa con uno de sus dedos. Lot continuó mencionándole que era por esa misma razón que Tinel seguía comportándose como un niño pequeño, preguntándole a su hermana mayor que qué podrían hacer en esa circunstancia. El príncipe inmediatamente interrumpe toda la conversación y procede a mencionar que acababa de recordar a alguien que tenía la misma edad que Tinel, y procede a mencionar con una sonrisa avergonzada que había un niño que lo había bofeteado en la cara, y que gracias a eso dio varias vueltas en el aire. Tinel, al escuchar esto, inmediatamente colocó una expresión de terror y pánico al mismo tiempo, quedando en incertidumbre por lo que acababa de escuchar. Pero vemos como incluso el caballero escolta del príncipe también se encontraba bastante furioso, mientras que el príncipe mencionaba que se había convertido en el protagonista de los rumores hace poco. Su escolta nada más podía maldecir a ese chico en su mente mientras que trataba de ocultar sus expresiones rápidamente. Lot, por otro lado, no se contuvo y procedió a dar un golpe a la mesa o al escritorio de su hermano mientras le mencionaba que cómo había podido dejar que un mocoso tan arrogante como ese hiciera lo que quisiera. El príncipe, que ya para este punto se encontraba un poco asustado de su hermano, le mencionaba que estaba bien, ya que todo había sido culpa suya desde un principio. Y mientras el príncipe colocaba una expresión de felicidad, procedió a mencionar que él podía hacer eso, haciendo que Lot se lo replanteara y quedara completamente sorprendido por lo que estaba diciendo su hermano. Continuó hablando el príncipe mencionándole a Lot que él creía que también había escuchado hablar de él. Es conocido ahora mismo como el Caballero Radiante, el mismo que había salvado recientemente a Karun. Lot no se lo podía creer, muy sorprendido procedió a mencionar que si acaso ese Caballero Radiante se refería al que detuvo al Kraken y atrapó a los seguidores del diablo.
Aún más incrédulo le preguntaba a su hermano que si acaso en serio tenía 14 años. Según los rumores era un semielfo y tenía más de 20 años de edad. El príncipe inmediatamente le mencionó a su hermano que no sabía nada de eso, pero que cuando lo vio estaba completamente seguro de que se trataba tan solo de un simple niño pequeño. Mirando por su ventana, el príncipe entonces procedió a mencionar que le gustaría volver a verlo algún día. Lot entonces procedió a preguntarle a su hermano que en dónde creía que se encontraba ese chico ahora mismo. En ese momento cambiamos de escena y nos encontramos en otro sitio donde podemos ver que estamos en las afueras de una gran y lujosa mansión. Pasan a mencionarnos que es la segunda mansión aseriana de los Valentia, la cual tiene por nombre Eclíptico. En el interior de la misma nos encontramos con el patriarca de Valentia que mientras se tocaba la barbilla procedió a mencionar que era muy sorprendente. Este se lo mencionaba a Pequeñín preguntándole que si acaso su cuerpo había crecido tanto en tan solo un año. El hombre continuó mencionándole al chico que cuánta cantidad de mierda había estado comiendo últimamente. Pequeñín, enfureciéndose con esto, procedió a preguntarle que si acaso no estaba siendo demasiado mezquino. Colocando una de sus caras raras, Pequeñín procedió a preguntarle que si acaso eso era todo lo que tenía que decirle después de no haberlo visto durante mucho tiempo, y que si acaso esa era la forma de hablarle a alguien que acababa de volver después de haber hecho algo muy grande. Cruzando sus brazos y cambiando de expresión, el conde procedió a mencionarle al prota que sobre eso realmente lo había hecho muy bien, realmente se había lucido. Pequeñín inmediatamente se encontraba sorprendido ante la afirmación del conde, mencionándose internamente que qué estaba pasando con ese viejo. Actuando un poco avergonzado, Pequeñín mencionaba que pues eso no era lo importante ahora mismo. El conde entonces procedió a colocarse serio y le mencionaba que sí, lo importante ahora mismo era el segundo desastre que iba a ocurrir en el Palacio Imperial, mostrándonos así como su pequeña hija se iba a casar con el príncipe que anteriormente estuvimos viendo. Y se nos menciona que el segundo desastre no es nada más y nada menos que la boda del príncipe heredero. El conde nos sigue mencionando que sin la ayuda de alguien dentro no se puede interferir con la barrera imperial. Y si es el caso, el segundo desastre entonces no podría ocurrir. Así que por lo tanto esto seguramente significa que hay un traidor de la humanidad entre la familia imperial. Luego de esto se nos hace mención acerca de la Gran Barrera Mágica. Esta es una reliquia antigua que está conectada a la pared exterior del castillo de Aserian. Esta se encarga principalmente de filtrar la energía maligna, al mismo tiempo que congela el maná y tiene efectos mágicos. Es más que una simple barrera mágica. Y las únicas personas que se encuentran completamente libres de la restricción de la barrera son la familia real, los caballeros reales y los magos reales. Por lo tanto, sin que se tenga ayuda del interior para poder hacerle algo a la barrera, el segundo desastre no podrá suceder. Y esto quiere decir que hay un traidor de la humanidad mezclado entre los altos rangos de la familia real. El emperador de la espada le siguió mencionando al prota que la única persona en la que podía confiar ahora mismo era en el príncipe mayor, el cual se va a casar con su pequeña hija Chloe. Continuaba mencionando que así que el culpable también tuvo que haber sido engañado por los adoradores del diablo. Debe haber sido utilizado por los adoradores del diablo para poder conseguir sus objetivos. Y con una expresión muy seria, el emperador de la espada procedió a mencionar, pero solamente esto es posible cuando se trata con una persona estúpida así como tú, refiriéndose al prota. Y yo en este caso refiriéndome a ustedes. Nah, mentira, lo decía jugando. ¿O no? Pequeñín inmediatamente se molesta con el emperador de la espada preguntándole qué rayos se encontraba diciendo. El emperador de la espada, dejando salir una sed asesina o una intención asesina, le mencionaba al prota que si acaso había dicho algo malo, pues un mocoso imprudente como él que no hacía lo que se le decía sin importar cuánto se lo explicara estaba refutando en ese momento. Vemos entonces que Pequeñín desviaba la mirada y comenzaba a silbar como que si esto no fuese con él. Inmediatamente se nos hace mención acerca del único superhumano de la Alianza del Reino actualmente. Es el maestro de las armas Grit Van Sheldon, el hombre que ha anunciado al mundo lo fuerte que es en la batalla entre el reino y la alianza. Observamos entonces que el emperador de la espada estaba en guardia en ese momento y preparándose para pelear con nada más y nada menos que el maestro de armas. Vemos después de esto que el emperador de la espada, cargando toda su energía, se preparaba para atacar a su oponente. Se nos menciona que estos dos personajes han luchado innumerables veces el uno en contra del otro, y estos dos seres con sus batallas habían logrado mantener a la alianza unida, mostrándonos así como ambos personajes terminaron chocando en una gran explosión de energía que luego terminó generando una explosión aún más inmensa. Y estos dos personajes continuaron sus batallas incluso después de que la guerra hubiese culminado. El rango de esos dos parecía estar claro después de que Grit se convirtiera en un usuario de aura hace 3 años. Pero entonces el emperador de la espada inmediatamente nos dejan ahí y cortan toda la información que nos estaban dando. Pues observamos como el emperador de la espada se encontraba leyendo un reporte que le acababan de traer y se encontraba muy furioso. Esto mientras Pequeñín lo observaba y se mencionaba que se había convertido en un usuario de aura hace 2 años. Y mientras tenía recuerdos de su vida pasada nos comienza a relatar que fue definitivamente alrededor de ese tiempo, cuando el mundo se sacudió debido al combate de esos dos superhumanos. Arrugando la carta que tenía en sus manos, el emperador de la espada procedió a mencionar que el tiempo ha pasado y no conoce su lugar.
Utilizando una gran cantidad de energía mientras arrugaba cada vez más la carta que sostenía en sus manos, el emperador de la espada procedió a mencionar que si acaso creía que este era el momento para ver quién era el más fuerte, arrojando la cara por encima del hombro de Pequeñín, el cual únicamente se pudo dedicar a esquivarla con facilidad. Pequeñín entonces le mencionaba al emperador de la espada que por qué no aceptaba ese reto, dejando a este último muy furioso preguntándole que a qué se refería, mientras que el chico levantaba su mano y levantaba uno de sus dedos mencionando que aún así tenía que colocarle una única condición, mostrándose muy feliz, y eso sería útil para sus planes a futuro. Una semana después de la plática que tuvo el prota con el emperador de la espada, nos encontramos en lo que parecía ser un inmenso coliseo. Se nos menciona que es el coliseo en las afueras de la capital. En ese momento, varias personas que yacían en el coliseo muy sorprendidos mirando hacia una dirección y señalando pasaban a mencionar que si acaso ese era el pelo negro, y que si acaso quizás ese era el caballero radiante, a lo que la mujer que lo acompañaba mientras observamos al prota en la parte baja del coliseo mencionaba que no lo creía, pues ella había oído que era mucho más joven. Observando donde se encontraba el prota, vemos como James se encontraba un poco sorprendido y mencionaba que había demasiada gente, a lo que Pequeñín le mencionaba que bueno, era una batalla entre dos superhumanos. James aún así se encontraba preocupado y mencionaba que si acaso la boda, pero vemos como los pobladores que se encontraban cerca mencionaban que si a propósito no parecía un poco raro. Cuando se encontraban hablando, su compañero le preguntaba que por qué decía eso, y el chico le mencionaba que si acaso no era bastante raro que el emperador hubiese permitido este combate. Su compañero le mencionaba que tenía razón, y luego pasó a exclamar que él había oído que una herida causada por aura ni siquiera podía ser curada. Entonces su compañero, alarmándose un poco, procedió a mencionar que esto podría ser conducido a una pérdida nacional. Otro hombre que estaba detrás de ellos procedió a mencionar que si acaso tal vez el otro rumor también era real, haciendo que uno de estos hombres se preguntara de a qué rumor se refería. Un rumor que habían escuchado que decía que al parecer al emperador no le gustaba ese matrimonio, dejando tanto al prota como a James completamente sorprendido de lo que acababan de escuchar. James, sin perder el tiempo, procedió a acercarse al emperador de la espada mientras le mencionaba a este último que se encontraba un poco preocupado. Continuó hablando y preguntaba que cuáles eran sus opciones sobre el permiso del emperador para ese combate. James, mostrándose un poco preocupado, mencionaba que incluso quería que roten o tal vez, pero inmediatamente es interrumpido por el emperador de la espada, que muy motivado procedía a mencionarle que no tenía que preocuparse, pues si el emperador no le daba el permiso, él pensaba pedir el permiso directamente. Y mientras se preparaba para subir a la arena, el emperador de la espada procedió a mencionar que el emperador del reino seguramente debió de haber creído en él, dejando a Pequeñín un poco sorprendido detrás de él. Pequeñín entonces nos revela cuál es la verdadera razón de esto, mencionándonos que si acaso no era porque el emperador todavía era joven. Y mientras se refería al emperador de la espada, se mencionaba que al parecer este anciano tenía una lealtad más fuerte en comparación al pasado. Rápidamente se nos anuncia que el príncipe heredero estaba entrando en el coliseo, a lo que el prota y Jen se encontraban sorprendidos, preguntándose si él realmente se encontraba presente. Vemos cómo comenzaba a caminar hacia el interior de la arena mientras era escoltado por algunos guardias que se quedaron alrededor de la puerta para protegerlo desde ese sitio. Se nos anuncia entonces que el príncipe heredero había entrado al coliseo completamente. Al ver al príncipe dentro del coliseo, una persona procedió a mencionar que al parecer el rumor de que el príncipe no quería casarse con la hija de Valentia era completamente falso. Pequeñín, observando al príncipe heredero, se mencionaba que él estaba completamente seguro de que el emperador no tenía mucho cariño hacia Valentia, y mientras veía cómo el príncipe heredero se acercaba hacia ellos, seguía mencionándose que el príncipe heredero también debería de ser consciente de ello. Y mientras el prota y el emperador de la espada le hacían una reverencia al príncipe heredero, Pequeñín seguía mencionándose que, juzgando por sus acciones de venir aquí en esta situación, él estaba completamente seguro de que podían confiar en el príncipe heredero esta vez, mostrando así inmediatamente una cálida sonrisa en su rostro. El príncipe heredero, inmediatamente hablándole al emperador de la espada, le mencionaba que había pasado mucho tiempo, llamándolo por su título honorífico como duque, a lo que este último, levantando ligeramente su cabeza, procedió a mencionar que era un honor verlo en ese sitio, llamándolo Alteza. El príncipe heredero, desviando su mirada hacia otro sitio, terminó captando la atención de alguien. Mirando fijamente al prota, procedió a mencionar que casi no lo reconocía y que cuánto tiempo había pasado, llamándolo caballero Pequeñín. Un poco nervioso, el prota procedió a preguntarle al príncipe si acaso había venido a ver el combate también. Vemos como el príncipe se sonrojaba un poco y mientras se rascaba la mejilla procedió a mencionar que en realidad a su prometida le gustaría ver a su perro, recordando así como Chloe tiene cierto apego hacia el lobo lunar, dejando a Pequeñín completamente sorprendido con esto. El prota inmediatamente procedió a invocar el lobo lunar mientras se mencionaba que con su sensibilidad al maná de alguna manera podía mantener al lobo lunar dentro de la barrera, pero aún así inmediatamente se interrumpe. Sacando al lobo lunar, que parecía estar bastante aburrido, Pequeñín procedió a mencionarle al príncipe que si acaso estaba hablando de ese chico, a lo que el príncipe, muy emocionado, procedió a mencionar que sí, mostrándonos inmediatamente que el príncipe, al igual que Chloe, también está muy encantado con el lobo lunar. Mientras sostenía al pequeño chico entre sus brazos, el cual no estaba para nada conforme, el príncipe mencionaba que no tenía que preocuparse demasiado. Mirando fijamente al Pequeñín, el príncipe procedió a mencionarle que ellos se encontraban en el mismo barco.
Luego de esto el príncipe procedió a retirarse, pero vemos como el lobo lunar no estaba para nada conforme con la idea de retirarse de su amo, o alejarse de su amo durante mucho tiempo, y menos porque se lo llevaba el príncipe. Pues recordemos que al igual que el prota, el lobo lunar es un lobo adulto, pero únicamente en este momento tiene una apariencia de lobo pequeño, así que para él este tipo de actitudes como caricias y cariño no son para nada favorables. El emperador de la espada en ese momento procedió a mencionarle a Pequeñín que él ya le había informado el príncipe heredero, que deberían de ponerse en guardia en contra de los adoradores demoníacos por si acaso. Y mirando al prota fijamente le mencionaba que tenía que prepararse bien, pues si hay algo raro dentro del palacio, especialmente alrededor de Chloe, tenía que encargarse él de todo eso. A lo que el prota con una sonrisa le mencionaba al emperador de la espada que lo tenía. Inmediatamente luego de esto vemos como lo que parecía ser una neblina fría se apoderaba del suelo de la arena, y los espectadores que se encontraban ansiosos por ver el combate procedían a preguntarse qué estaba pasando. De repente se había puesto muy frío todo y comenzaban a temblar. Observamos en ese momento que por una de las puertas del coliseo venía entrando una persona que sería el oponente del emperador de la espada. Se trataba del maestro de las armas, el cual venía entrando y era el que hacía que todas las personas alrededor comenzasen a sentir frío. El emperador de la espada inmediatamente procedió a mencionarle que seguía como siempre igual. Y mientras vemos como el maestro de armas venía entrando con una apariencia bastante facherita, el emperador de la espada procedió a llamarlo por su nombre sin ningún tipo de honoríficos, Grit. Bueno chicos y chicas, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálame un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. La palabra mágica para este video va a ser: el primer anciano es una cucaracha, así tal cual. Y sin más que decir chicos, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, y nos vemos en el próximo video.